Les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa Cuestio Podcast. El día de hoy hablaremos sobre el feminismo. La maestra Sofía Pérez nos dará una introducción para entender a grandes rasgos lo que significa este término feminismo. Frida nos hablará sobre Simone de Beauvoir y yo les hablaré sobre otra mujer importante en la historia de la filosofía, Emma Godoy. Veamos primero la entrevista que se realizó a la maestra Sofía. Mira, el feminismo no tiene una sola definición, digamos, no es una palabra unívoca, sino tiene que estar referenciado a una lucha social, política, académica de las mujeres por la igualdad. En este sentido, el feminismo se tiene que entender como una práctica social que se ha llevado por parte de las mujeres para su reconocimiento desde la igualdad, pero también la seguridad, el derecho a la vida, el acceso a espacios públicos. Entonces, aunque es evidentemente un movimiento social, ha consolidado posturas teóricas, filosóficas, académicas. Entonces, es como todo, vaya, abarca varios aspectos. Por eso se habla ya de feminismos y no feminismo, ¿no? Porque también hay distintas corrientes. Pero hay que entender como eso, como un ejercicio que se ha tenido desde las mujeres para consolidar un espacio seguro y también un espacio en igualdad frente a los hombres, ¿no? Porque históricamente se ha reconocido que hay una cuestión de superioridad desde unas nociones, desde discursos míticos del hombre frente a la mujer. Entonces es la lucha por espacios y por espacios seguros. Entonces esa es como la definición general. Para un estudio más sistemático del feminismo, se puede hablar que hay tres olas, ¿no? Cuando ya son movimientos mucho más concientizados, digo, porque siempre ha habido como estos ejercicios sobre los cuales las mujeres han ejercido espacios, ¿no? O han luchado por espacios. Pero ya un recorrido como más puntual, pues son las tres olas, porque ahí sí hay acontecimientos donde hay una lucha consciente, que eso es lo importante. Antes de las olas, ahorita te menciono cuáles son y cómo se identifican, pero antes de estas olas se entendían que eran esfuerzos individuales. O sea, era una mujer que hacía un reconocimiento de que las mujeres teníamos que tener iguales derechos. No sé, tenemos, por ejemplo, acá en México Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Pero son ejercicios como individuales que buscan espacios. Cuando surgen las olas, o cuando se puede identificar el surgimiento más formal del feminismo, es porque hay un colectivo. Hay un colectivo que tiene ideales específicos, que tiene una visión que les une, que les tiene un proyecto que les une y que a partir de esa unión, cohesión de ejercicios plurales, buscan espacios, ¿no? Entonces, la primera ola es como muy clara, inicia en el siglo XVIII y ahí los momentos históricos son la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Donde, o sea, por ejemplo, vámonos un poco como por orden, donde la Revolución Francesa se inicia justo el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano. Es donde surgen los derechos humanos individuales, empieza la política liberal, pero es una noción netamente hacia los hombres. O sea, pensamos que derrocar al soberano y que sea un gobierno de la ciudadanía o de los burgueses estaba pensado desde los hombres. Entonces, por ejemplo, aquí empieza a haber esfuerzos de mujeres que se unen y donde empiezan a decir que no solamente se habla de derechos del hombre, sino también de la mujer. Entonces empiezan a haber movilizaciones, panfletos, reuniones donde se busca este reconocimiento. Es decir, ya hay un diálogo de una colectiva que está buscando ahí como una visión clara de un ejercicio sobre los derechos, ¿no? Incluso Olimpia de Guagua empieza a hacer una declaración de la mujer y como ciudadana, y los derechos que pide, pues son cosas como muy básicas que parecerían hasta el sentido común, que es acceso a la educación, al libre matrimonio, al trabajo, ¿no? Que serían como estos mínimos horizontes que tendría que tener toda persona, pero que la mujer no tenía. Entonces ella escribe esta declaración, pero al final, por ejemplo, la guillotina, ¿no? Decían que sí habría que ser libres, pero solamente los hombres, y el hombre
burguesa, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a consolidar. Eh, la revolución industrial también implica de esto, de la primera ola, porque empiezan, si hacemos un poco recorrido histórico de la revolución industrial, surgen ahí, como en la Revolución Francesa, surgen los derechos eh, liberales, los derechos individuales. Con la revolución industrial surgen los derechos sociales, ¿no? Empiezan a haber los movimientos de obreros, y hablo en masculino, que empiezan a buscar mejores condiciones de vida y de trabajo, ¿no? Un lugar iluminado, limpio, en un horario de trabajo, porque trabajaban 12, 17 horas. Y bajo este movimiento surgen también movimientos de mujeres trabajadoras, porque la mano de obra de mujer y de la niñez era más barata. Entonces se les contrataba y se les contrataba en condiciones peores que la de los hombres. Entonces igual se empiezan a organizar en colectividad y empiezan a decir, es cierto que necesitamos los derechos del trabajador, pero necesitamos un movimiento específico de la mujer trabajadora, ¿no? Entonces estos dos momentos históricos es donde podemos identificar ya una organización social de mujeres que salen a luchar por derechos específicos. Por eso entendemos como la primera ola, ¿no? Una segunda ola la tenemos con las sufragistas, que también es como muy claro, que es en Inglaterra. Entonces ahí ya están, se empiezan a como a reconocer los derechos de las mujeres, algunos, empiezan a verse como un movimiento social, y las sufragistas es como muy claro, ¿no? Empiezan a salir, y esto es en Inglaterra, empiezan a solicitar el voto. ¿Por qué la implicación del voto? Porque es un reconocimiento desde la ciudadanía. O sea, un derecho como muy básico es la ciudadanía, que implica el reconocimiento a votar y ser votado. Y las mujeres no lo tenían. Entonces las sufragistas empiezan a organizar, empiezan a haber movimientos, manifestaciones, marchas, pintas, destrucción de espacio público para encontrar como un espacio de reconocimiento. Entonces ahí es como mucho más claro. Incluso todas estas cuestiones de las sufragistas es bien interesante, ¿no? No solamente se empiezan a pedir derechos del voto, sino también, por ejemplo, acceder a estudios superiores, acceder a las universidades, a ejercer todas las profesiones, porque un poco como la historia de esa extinción entre el hombre y la mujer se da en que desde posturas esencialistas se afirma que hay profesiones que son esenciales para la mujer y profesiones que son esenciales para el hombre. Entonces, las profesiones que son de cuidado, que son la docencia, el cuidado, enfermería, eh, estar en guarderías, incluso cuidado de ancianos, se da a la mujer porque se considera que naturalmente tiene ella la naturaleza del cuidado, y esto en realidad es un mito. Entonces, dentro de este movimiento, la segunda ola es reconocer que se tiene la capacidad de tener acceso a profesiones que no son consideradas para mujeres, ¿no? Como pues el derecho, la filosofía, la medicina, ¿no? Que poco a poco ha ido aumentando ese número. También tener o compartir la patria potestad de los hijos, porque el hombre tenía la tutela tanto de la mujer como de los hijos, ¿no? Entonces se buscaba eso. Otro derecho, por ejemplo, muy básico de decidir sobre sus propios bienes y, y dinero, pues todavía el siglo pasado, a principios del siglo pasado en México, la mujer, por ejemplo, para tener una cuenta bancaria o comprar una casa, tenía que tener autorización del hombre, ¿no? Entonces, digo, aunque la segunda ola, estamos hablando de la época de las sufragistas, todavía en el siglo pasado había estas condiciones, ¿no? Entonces, estos eran los derechos de la segunda ola, que si te fijas, son movimientos como muy sociales, todavía no estaban como muy teorizados. No es hasta la tercera ola que pues empieza a moverse desde las cuestiones teóricas. Entonces aquí el ícono que es conocido ahí en el CEFTA es Simone de Beauvoir, ¿no? Em, Aquí con ella, la cuestión de Simone de Beauvoir es que empieza a ser como muy clara, primero que estudia filosofía, que
que está ahí al frente, que históricamente, por ejemplo, se ha reconocido a Sartre como el gran norte del existencialismo, pero Sartre no hubiera podido tener su filosofía sin Simone de Beauvoir. Y es reconocer que a partir del texto del segundo sexo, ella teoriza, ¿no? Entonces aquí la tercera ola pues empezará a tener un marco crítico, una reflexión teórica sobre lo que implica ser mujer. Entonces ella, como existencialista que fue, se preguntaba sobre si había una esencia, así como Sartre lo pensó, que no hay una esencia del ser humano, se puso a pensar sobre qué hace que seamos mujeres. Entonces de aquí como esta frase, ¿no? De la mujer no nace, se hace, y que se hace a partir de las definiciones o concepciones externas a lo que uno consideraría ser mujer, ¿no? Por ejemplo, esto del cuidado o el mito de, del deseo de la maternidad, del instinto materno, ¿no? Donde entonces empieza a hacer una lista, un catálogo de condiciones que tiene que tener la mujer, pero que en realidad son nociones que se han construido y que definen qué es una mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, el instinto materno ha generado discursos sobre que una mujer no está completa si no tiene hijos, ¿no? Entonces, o si no se casa, ¿no? No completa como su proyecto de vida si no está en la maternidad. Entonces, implica el definirte o tomar decisiones a partir de eso que se dice que tienes que hacer, ¿no? Entonces, una mujer tiene que saber cocinar, tiene que saber cuidar, tiene que saber administrar la casa, tiene que ser buena madre, ¿no? Y si no lo haces, entonces no eres una mujer bajo las definiciones. Y Simone de Beauvoir justo va por ahí, ¿no? Entonces, justo las reflexiones que surgen a partir de su libro, ella a sí misma no se asimila como feminista. Yo creo que no, que hasta este momento no había movimiento, por ejemplo, que las sufragistas dijeran, nosotras somos feministas y vayámonos a la calle a marchar. Pero a partir de Simone de Beauvoir, en los años ya 60, 70, empiezan a definirse ahora sí como tal, ¿no? Y esto a partir o en qué momento ocurre o cuándo empiezan a hacerse conscientes. Bueno, el libro de Simone de Beauvoir, pero también pues en esa época en Estados Unidos, los hombres que tienen que salir a la Segunda Guerra Mundial a Europa, tienen que dejar sus casas y dejan pues ahora sí que a la mujer en Estados Unidos al frente del negocio, ¿no? Entonces la economía, por ejemplo, la economía en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial estuvo a cargo de las mujeres y de los braceros mexicanos, ¿no? Ese sería como otro momento, pero pensando en la mujer que está en casa, que saca la familia, saca la casa, saca la economía y se empodera. Es decir, cuando sale el hombre de sus casas y la mujer se queda a cargo, la mujer sale y sale a trabajar. Entonces se da cuenta que lo hace y lo hace bien. Entonces cuando regresan los hombres y les piden a las mujeres que regresen a sus casas, pues ellas ya no lo hacen, ¿no? Y empiezan estos movimientos feministas que se unen a la píldora anticonceptiva. O sea que es un momento importante porque a la mujer le empieza a dar una autonomía reproductiva. Entonces empieza ella a tener el control de decidir cuándo quiere maternar y cuándo no. Entonces esto empieza a desprender la tercera ola y es donde surgen los distintos feminismos, ¿no? Donde ya se empieza a conceptualizar, donde se empieza a hacer conciencia, donde empieza a haber reuniones, donde se empieza también, por ejemplo, a terminar que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Donde empiezan ya las reflexiones teóricas, sociales, políticas, eh, a ser consciente del movimiento feminista, ¿no? Pero eso es como es un continuo, o sea, es un progreso y va aumentando. ¿Por qué? Porque, pues, lamentablemente la hegemonía patriarcal se va también reinventando y va generando como otras violencias. Entonces, o sea, ¿qué podemos decir? ¿Qué pide? Pues podría ser que lo mismo que pediría antes de la misma ola, ¿no? O sea, el reconocimiento de la igualdad, el reconocimiento de la vida, el reconocimiento de la seguridad. Pero va, si ya se ganó el derecho a voto, sí, pero ahora, por ejemplo, están la disparidad salarial, ¿no? O sea, todavía es una realidad que en un mismo puesto, en muchas instituciones, se le paga más al hombre que a la mujer, ¿no? O es más fácil que se le contrate un hombre que a una mujer.
O si se va a contratar una mujer, la primera pregunta es, ¿y tienes pensado embarazarte? ¿Y te vas a casar? ¿No? Entonces, ¿qué se pide? Pues la lucha sigue siendo como la misma, ¿no? La igualdad, el reconocimiento y pensando pues en los feminicidios y pensando que en México tenemos un alto índice de feminicidios, pues se sigue estando el derecho a la vida, ¿no? Entonces es algo que se sigue actualizando porque si la violencia es una violencia en las calles, luego resulta que es una violencia en las redes sociales o luego es una violencia en el trabajo. Entonces el patriarcado se va actualizando y en este sentido los movimientos feministas pues siguen actualizándose. Vaya, siempre va a haber como por qué seguir, ¿no? Tiene que ver con políticas institucionales, ¿no? Digamos que estas exigencias pues tuvieron que ser oídas desde la cuestión política. Entonces, hablando, por ejemplo, de la paridad de género, ¿qué es? Se les llaman acciones afirmativas o discriminación positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo cierta condición se generan políticas, por ejemplo, de admisión o de voto o la famosa cuota, ¿no? La cuota de género donde lo que se busca es como un piso parejo para llegar a ciertos puestos. O sea, pongo un ejemplo como muy sencillo. Si tenemos, no sé, un grupo de personas, si tenemos un chico, un hombre, un chico de origen indígena, frente a un chico de citadino, la Ciudad de México, donde el chico indígena solamente habla celtal, y el chico color de tez blanca va a una escuela privada en la Ciudad de México y los papás le pagan aparte el inglés, francés y se puede ir de intercambio, pues vemos que el piso no va a ser igual, ¿no? Incluso desde la alimentación, no es lo mismo la alimentación que tiene una mujer embarazada en los Altos de Chiapas que una mujer embarazada en zona urbana en León, ¿no? Pero incluso ahí sí vemos disparidad en la mujer. Vemos que aunque sea una chica que vaya a una escuela privada, que sea tez blanca, que la manden a francés, inglés de intercambio y estudie universidad, esa chica va a ser discriminada y el chico no. Entonces, con las mujeres tenemos lo que se conoce como interseccionalidades, ¿no? Donde siempre va a haber una discriminación y dependiendo de la condición que se tenga, va a haber doble o triple discriminación. Por ejemplo, una mujer, o sea, mujer en condición de pobreza e indígena, tiene tres condiciones de discriminación, ¿no? Son lo que se empieza a estudiar desde las interseccionalidades. Entonces, esta paridad de género lo que busca es reconocer esas interseccionalidades y decir, esta mujer tenemos que buscarle un empujón, por así decirlo, como una muletilla, para que pueda salir un poco más adelante o alcance a salir un poco más adelante, porque por sí sola no lo va a lograr, ¿no? Entonces, estas políticas de paridad de género van por ahí, ¿no? La, la cuestión esta está muy enfocada, por ejemplo, ya está en el poder legislativo, ya tenemos paridad de género, o sea, incluso los eslogan van por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque está ahí, se tiene que seguir trabajando, porque una acción afirmativa es esto, ¿no? Poner condiciones que distingan o que mejoren las condiciones de ingreso a un espacio sobre otras personas, pero a la par tiene que estar unidas no solamente de políticas públicas, sino de concientización social, porque si no van a seguir viviendo violencia. Entonces tenemos mujeres que son candidatas, que llegan a presidencias municipales, sobre todo a presidencias municipales, donde son tratadas con violencia, ¿no? Y con agresiones. O que las pone, pero realmente es la esposa del que realmente quiso estar, ¿no? Porque no hay como este trabajo social de hacer conciencia y únicamente se genera la política. Entonces, en México, aunque ya tenemos cierta paridad en ciertos espacios y que surgen de estas necesidades, todavía hay muchísimo que trabajar porque si se quitaran seguramente se caería, ¿no? O sea, hay mujeres que han estado ya en presidencias municipales donde han tenido amenazas de violencia sexual o de muerte de seguir ahí, ¿no? Entonces podrán llegar, pero no tienen ese acompañamiento, no está consolidada una campaña crítica, social, que vaya a ser un cambio de pensamiento, ¿no? Entonces, por eso sigue estando, que aunque está ahí,
todavía no lo alcanzamos ni material ni formalmente, vaya. La mujer no nace, se hace. Esta es una de las frases más célebres de Simone de Beauvoir, y al finalizar pues esta pequeña introducción a su pensamiento del libro El segundo sexo, vamos a ver realmente qué significa todo esto después de lo expuesto. Así que primero, ¿quién es Simone de Beauvoir? Nació en París el 9 de enero de 1908. Fue originaria de una familia burguesa, estudió filosofía en la Sorbona y literatura, por lo tanto tiene una fuerte influencia existencialista, así que se va a considerar como existencialista. Va a ser fundadora, junto con Sartre, Camus y Maurice Merleau-Ponty, de la revista De Temps Moderne en 1945. También fue una de las fundadoras de la Liga de los Derechos de la Mujer. Una de sus grandes influencias es por Sartre, uno de los grandes existencialistas, Hegel, que veremos más adelante, esta dialéctica amo y esclavo que va a retomar Beauvoir, Nietzsche también por este cuestionamiento de los valores establecidos, Husserl, Marx, entre otros. Y Simone muere el 14 de abril de 1986. Beauvoir es existencialista, así que primero tenemos que explicar qué es el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que afirma que la existencia precede la esencia. Es decir, primero existimos y después nos vamos formando. Somos quienes somos, ¿no? No hay un destino, por lo tanto no hay un destino, no hay un deber ser, sino que somos libres y responsables de construirnos a nosotros mismos. Por lo tanto, Beauvoir va a utilizar esta corriente para afirmar que no hay un determinismo a la mujer. Es libre de decidir quién es y que no está determinada por su sexo, por la parte biológica. Ella va a hablar de una ética humanista que está dotado de responsabilidad de uno mismo al poder escoger libremente. Pero esta libertad, más bien, este poder escoger libremente se necesita del otro. Es decir, si el otro no nos mira y no nos reconoce como un otro, es complicado que podamos ser libres. Es decir, la mirada del otro amenaza de reducir a la subjetividad a un objeto, pero al mismo tiempo se necesita la mirada del otro para seguir siendo libres. Es decir, hay un extrañamiento que exige un reconocimiento del otro, porque uno no puede ser completamente libre si no se le reconoce como libre. Así que pues ella, con toda esta influencia, pues va a ser una gran activista, tanto feminista, tanto también marxista, y va a pues exigir justamente que se reconozcan las libertades de todos. El libro El segundo sexo fue publicado más bien en 1947, así que vamos a posicionarnos poquito en este contexto, ¿no? Ya ni 100 años han pasado, ¿verdad? Pero ha habido grandes avances en pues, las libertades y los derechos de las mujeres. Un pequeño contexto de México específicamente. En 1947 todavía no tenemos el derecho al voto federal, ni a ser electas a un cargo federal. Muy pocas mujeres iban a la escuela, no sé, madres, abuelas, no sé si les han preguntado, al menos las mías, era muy usual que nada más terminaran primaria o a lo mejor secundaria como máximo, y obviamente no tenían derechos reproductivos. Había un establecimiento muy tajante de lo que era ser una mujer, influenciado incluso por la forma de vestir, por la publicidad, en donde pues el ama de casa era la única opción de poder cumplir con el rol que se le da a una mujer, al igual que ser esposa y ser madre. La feminidad no está ligada a la biología, sino es más bien una construcción social que ha sido definida por el hombre. Aquí en este libro, en el transcurso de toda la obra, se va a ver esta dialéctica que va a retomar de Hegel, del amo y del esclavo. ¿Qué es esto? Dos personas, son dos personas que viven juntas, bueno, coexisten en el mismo lugar y ambas van a querer sobrevivir. Estamos como en el plano más salvaje, más primitivo. Al querer sobrevivir, uno va a querer dominar al otro, y el otro, el que pierda esta lucha de poder, quien gane va a ser el amo, quien pierda será el esclavo. Así que bueno, el siervo se vuelve indispensable porque le proporciona al amo algo que necesita, pero también el amo se vuelve después dependiente del siervo, ya que están en una relación constante.
Esto lo va a retomar como una dinámica que se ha dado en el transcurso de la historia, pero con el hombre como el amo y la mujer como el esclavo. Así que la mujer es algo no esencial, es decir, nunca llega a ser un verdadero sujeto, nunca llega a ser reconocida como persona. Y no es un rol social, sino ya es una característica de su propia identidad, de su propia existencia, como un mero objeto. Así que la mujer asume el papel de un otro con respecto al hombre. Primero voy a hablar de un capítulo que se titula El cuerpo sexuado en la historia, el segundo del matrimonio, el tercero de la mujer independiente, y retomaré algunas conclusiones que hace Beauvoir al finalizar su libro. Así que bueno, ella nos dice, en el transcurso de la historia, la mujer ha tomado una posición sumisa ante el hombre, sumisa pues sin elección alguna de serlo, creando un vínculo unilateral en el que favorece al hombre, a poder desarrollarse, poder trabajar, tener poder económico, y a la mujer, en cambio, se toma como un adorno, como un objeto en donde no tiene importancia alguna más que su capacidad reproductiva. El hombre, según Beauvoir, supone ser el que ha asegurado el equilibrio entre la reproducción y la producción, es decir, la parte laboral y al mismo tiempo la parte procreativa. El impacto del embarazo toma tiempo y energía. Esto afecta la participación activa de la mujer en la economía, ya que pues al quedarse en casa cuidando de sí misma por el embarazo, incluso cuidando a los hijos o recuperándose del parto, esto hace que ella siempre dependa de un tercero, de un tutor, de un esposo, de alguien que cuide de ella, y ella lo va a decir, que cuide de ella por su fragilidad biológica. Así que el hombre brinda seguridad mientras él sale a trabajar o a cazar. Ahorita vamos a ver qué es esto, mientras la mujer se queda encinta o cuidando a sus hijos. En los pueblos primitivos no había un control en los embarazos, así que la procreación era algo que no se podía pues parar o prevenir, sino que terminaba la mujer sufriendo pasivamente su destino biológico, dirá Beauvoir. El hombre, por otro lado, se reafirmaba mientras salía a cazar, mientras se podía desarrollar en distintas áreas, mientras él se construía a sí mismo, a su persona. Beauvoir dirá que la característica que se toma como una justificación de esta superioridad del hombre sobre la mujer es su fuerza, una fuerza pues, biológica, natural en él. Esto obviamente va a ser muy criticado por otras autoras posteriormente. Propondrán otras maneras de que se ha dado esta dominación entre hombre y mujer que no tiene nada que ver con la parte biológica o la parte de la fuerza natural del hombre, como dice Beauvoir, por ejemplo. Silvia Federici dirá que el capitalismo ha controlado siempre el cuerpo y la sexualidad de la mujer, y cito: el cuerpo de la mujer empieza a ser visto como una máquina para la producción de fuerza de trabajo. El útero es mirado literalmente como una fábrica de trabajadores. Es decir, para esta autora dirá que esta dominación ha sido de manera sistemática, pero por parte del capitalismo, sobre la mujer, para que ésta siga embarazándose, siga procreando, ya que es como la manera en la que pueden sostener este sistema capitalista, con más trabajadores. Eleanor Leacock y Sally Slocum, por ejemplo, esta última habló de cómo se ha invisibilizado a la mujer, ya que se ha proyectado los roles de géneros de este siglo y se han proyectado hacia el pasado, pensando que siempre ha sido así, es decir, que el hombre, que siempre ha habido una división sexual del trabajo, porque la mujer ha procreado y el hombre pues no. Entonces se han intentado como desmitificar este tipo de concepciones que habían sido muy aceptadas. Por ejemplo, que solo los hombres cazaban. Se han dado varios descubrimientos de mujeres cazadoras que se han encontrado enterradas con herramientas de caza, por ejemplo, a una cazadora hace 9000 años en los Andes peruanos, y pues esto da indicios a que hubo muchas culturas, muchas civilizaciones que realmente no seguían este patrón. Entonces, esta generalización que hace Beauvoir pues se pone en duda fuertemente. Por ejemplo, otro aspecto, las mujeres solo cuidaban a los niños. Eso también, estudios antropológicos pues se han dado cuenta que el cuidado en muchas culturas era compartido, era como una familia extensa en donde todos se cuidaban con todos. O también esta división de roles fija y natural. Se ha visto que los roles eran más flexibles,
obviamente en ciertas culturas, y que estaban más bien adaptados a la necesidad y a la sobrevivencia, no al género. Regresando con Beauvoir, mencioné al inicio que retomaría la dialéctica, la relación entre amo y esclavo de Hegel, en donde dirá Beauvoir que ella se somete para escapar de la esclavitud y él la somete por su voluntad de dominar. Esta relación, dirá la autora, que es posible gracias a la propiedad privada, ya que no solo ahora está esta condenación de la mujer por su propia biología, sino que después se convierte en un objeto, y ahorita lo veremos más en profundidad con el matrimonio. Se convierte en un objeto más de la propiedad de alguien más. La mujer representa la herencia del padre y el apropiamiento de un nuevo tutor, que será el esposo, porque ella es débil y tiene que ser cuidada. Entonces lo vemos en muchas películas de los dotes, como pues, se tenía que ahorrar antes de que pues, la señorita se casara, pues, y era algo que primero era una necesidad económica más que nada, o sea, no era amor, era una necesidad económica para que toda la familia pudiera seguir pues, sobreviviendo con ese casamiento, con los recursos de ese casamiento. Así que para el hombre esta unión representaba más riquezas, un linaje asegurado, un mayor dominio. Todo esto lo podemos ver incluso en los reyes, como los matrimonios eran estratégicos para pues, que el apellido siguiera prevaleciendo, para que hubiera una unión de dos países, etc. Y obviamente una persona que está siempre al servicio del hombre. En el penúltimo capítulo del libro El segundo sexo, Beauvoir propondrá distintas cosas para que la mujer llegue a ser independiente, llegue a ser concebida a sí misma como persona y también concebida por los demás como tal. La primera es que buscará la independencia. ¿Qué es esto? Cito: la independencia no es solo un objetivo económico, sino una construcción del ser, de la persona humana, que se construye a través de su libertad y de su relación con el mundo. Es decir, sí, es sumamente importante que la mujer pueda ser libre económicamente, que pueda trabajar y poder ser independiente en ese sentido, porque así no estará encadenada a depender de alguien más. Pero no solo esto, sino que también debe de aprender de nuevo, aprender por primera vez a tener esta capacidad de elección, de poder tomar decisiones libres acerca de su propia vida. También propondrá una reeducación de las mujeres, porque dirá que la educación de las mujeres está orientada a la sumisión, que las niñas son formadas bajo una visión romántica del amor, y que en donde hay un sacrificio personal por los demás, donde siempre es para el otro, lo cual vuelve a las mujeres dependientes del hombre, e incluso lo idealizan, ¿no?, como algo necesario, como una relación necesaria. Por eso ella dirá que debe de haber una educación distinta, desde la misma familia, desde la misma madre. Y el estudio también lo propondrá como algo muy importante para la mujer. También propone desobjetivarse. Cito: la mujer no es libre en el amor, porque el amor está visto como un medio de salvación. Ella no se entrega como sujeto autónomo, sino que se entrega como objeto que debe complacer al hombre. Esta objetivación está incluida en esta relación amo-esclavo, en donde el esclavo es para el amo y esta se construye para este. Así que la mujer debe de construirse a sí misma, pero alejándose, derribando los parámetros a los cuales estaba atada, a este deber ser de cierta manera. Cito: en primer lugar, siempre habrá entre el hombre y la mujer ciertas diferencias. Al tener una figura singular, erotismo y por tanto su mundo sexual, no podría dejar de engendrar en la mujer una sensibilidad y una sensibilidad singular. Sus relaciones con su propio cuerpo, con el cuerpo masculino, con el hijo, no serán jamás idénticas a las que el hombre sostiene con su propio cuerpo, con el cuerpo femenino y con el hijo. Lo que tanto hablan de igualdad en la diferencia darían muestra de mala voluntad si me concediesen que pueden existir diferencias en la igualdad. ¿Qué nos quiere decir Beauvoir con esto? Nos está diciendo que efectivamente hay diferencias entre hombre y mujer de manera biológica. La mujer tiene su menstruación, va a dedicarle todo un capítulo a ello y hablará de la relación con su cuerpo. La mujer puede procrear, la mujer dirá que físicamente es más débil,
el hombre tiene una constitución distinta. Pero estas diferencias biológicas no pueden ser una justificación de una desigualdad y una dominación del hombre sobre la mujer. Simone de Beauvoir nos invita a cuestionar estos roles que se nos han impuesto, a romperlos y con esto a ser libres y también a modificar las relaciones que tenemos con nosotros. El 25 de marzo de 1918 nació en la ciudad de Guanajuato la ensayista, narradora y poeta Emma Godoy Lobato. Con tan solo 8 años de edad se mudó con su familia a la Ciudad de México. Amante del estudio y la escritura, estudió la maestría en Lengua y Literatura Española en la Escuela Normal Superior, titulándose con una tesis que trataba sobre la psicología de los adolescentes. Posteriormente obtuvo el doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó estudios de Pedagogía y Psicología. Tiempo después viajó a París para asistir a cursos de Filosofía en la Sorbona y de Historia del Arte en la Escuela del Louvre. En la década de los 40 se dedicó a compartir todo lo que había estudiado mediante conferencias y clases en la Escuela Normal Superior y en el claustro de Sor Juana. Por estos mismos años comenzó a publicar sus poemas en las revistas Ábside, El Libro y El Pueblo y Cuadernos de Bellas Artes. Fue locutora en los programas Charlas Diarias y Nuestro Hogar que se transmitían por la XCW, influyendo de esta forma en la vida de muchas personas, especialmente mujeres. Además de la poesía, esta filósofa también se dedicó al cuento, la novela, el ensayo, el teatro. La obra de Emma Godoy está fuertemente marcada por una combinación entre el existencialismo y la experiencia religiosa de la autora, especialmente con el cristianismo. Algunas de las obras que escribió son Pausas y Arena, Caín, el hombre, misterio trágico, Érase un hombre pentafásico, El artista y su creación, Que mis palabras te acompañen, obra que analizaré en un momento, La mujer en su año y en sus siglos, Vive tu vida y sé un genio, La mera verdad o puros cuentos, Apocalipsis, El secreto para amar, entre muchas otras. En 1977 fue fundadora y presidenta de la Asociación Dignificación de la Vejez, cuyo lema fue La ancianidad debe ser maestra, consejera y guía. Esta asociación civil más tarde se convertiría en el INSEN, que ya después conoceríamos como el INAPAM. Emma Godoy también perteneció a la Academia Internacional de Filosofía del Arte, con sede en Suiza. Fue asesora de la Sociedad Mexicana de Filosofía y de la Facultad de Filosofía de la UAG, así como presidenta honoraria del Ateneo Filosófico de la Universidad Panamericana. Emma Godoy se caracterizó por escribir y transmitir la filosofía de una manera entendible y utilizando ejemplos de la vida cotidiana. Hace unos momentos mencioné que hay una gran influencia del existencialismo en la obra de nuestra autora, y eso queda manifestado en el gran empeño por resaltar la importancia de la libre autodeterminación, es decir, que cada persona debe sentirse libre para decidir responsablemente sobre su propia vida, sin verse coaccionada o sometida por el medio que le rodea, por la cultura, por su familia, entre otras cosas. A continuación, les compartiré algunas de las ideas que Emma escribe en su libro Que mis palabras te acompañen. En uno de los primeros apartados que salen en este libro, que lleva como subtítulo Tu infancia y tú, la autora menciona que hay 3 causas que modelan la personalidad. Recordemos que ella tiene también estudios en psicología. Entonces habla de estos 3 factores: herencia física, que implica la constitución genética y lo que tiene que ver con el temperamento; el medio ambiente o los acontecimientos de la vida, especialmente aquellos sucedidos durante la infancia, etapa crucial en las personas; y la libre voluntad, que es la más importante de los 3.
Podría ser fácil caer en el conformismo de quedarse en la justificación de los dos determinismos, herencia física y entorno social. Así fue, así es y así será. Pero cada persona, en lo más profundo, tiene capacidad de elegir. Siguiendo la línea existencialista, diría que mi existencia crea su manera de ser, crea su esencia. Quienes se dejan arrastrar por los determinismos serían seres inauténticos, seres que rara vez pueden decir yo quiero, yo decido hacer esto. Solamente descubriéndonos como sujetos libres podremos decir soy dueña de mi destino, soy dueño de mi destino. Ahora les hablaré de otro apartado que se titula matrimonio o carrera. Dice un dicho que no se puede soplar y comer pinole, o también una expresión que en lo personal suelo utilizar muy seguido, no se puede repicar y andar en la procesión. En un dilema solo se puede elegir una de las dos opciones. El dilema que presenta Emma Godoy en este apartado es si la mujer opta por el matrimonio o decide optar por una carrera. Aquí la autora señala nuevamente la importancia para las mujeres de la libertad y la propia autodeterminación. Escoger el estilo de vida de la esposa dedicada al hogar, a los hijos, es una opción, pero no la única. Es totalmente válido optar por una vida encaminada hacia el desarrollo personal y profesional, lo cual no implicaría un egoísmo, pues también desde este estilo de vida puede existir esta donación a los demás, este preocuparse por el entorno que nos rodea, por construir un mundo mejor, etc. Ante todo, la persona debe elegir aquello que le haga feliz. En la época actual, decía la autora, cada quien elige su propia vocación. Este es un libro en donde hay temas muy variados, no nada más cuestiones existenciales, sino también la autora se mete a hablar de política y de economía. Hay un apartado en donde Emma Godoy trata sobre cuestiones de política y economía, y aquí ella analiza las ventajas y desventajas de los dos grandes sistemas económicos, el capitalista y el comunista, entendido este último como el socialismo, pero tomado en su nivel más radical e idealizado. Cuando ambos caen en sus extremos, se vuelven muy peligrosos para las personas, y en ambos casos la riqueza queda acaparada por unos cuantos. En el capitalismo es más evidente porque se concentra principalmente en la clase burguesa, en ciertas personas con un poder adquisitivo muy grande, pero en el comunismo, bajo la imagen de que el pueblo es quien manda, solo algunos que están en las cúpulas estatales son los que tienen el poder y la riqueza. Por el contrario, Emma Godoy va a proponer el cooperativismo, en el cual su lema va a ser no todos proletarios, sino todos propietarios. El poder y la riqueza deben dividirse entre el gobierno y el pueblo para que el Estado no monopolice ambas cosas, que el poder quede para los gobernantes, pero que la riqueza sea poseída por el pueblo, y de esta manera se garantiza un equilibrio entre ambos factores. Emma Godoy, en el apartado Un Mundo Mejor, habla de que a menudo escuchamos los gritos revolucionarios que invitan a cambiar las estructuras sociales. Y ciertamente a ella le tocó presenciar varias de las revoluciones marxistas que se dieron en el siglo XX, donde se dejaba ver el descontento de una clase oprimida por parte de la clase burguesa.
Pero Emma Godoy habla que las revoluciones violentas, en donde predominan los sentimientos de descontento, tarde o temprano, si revisamos la historia, nos vamos a dar cuenta de que solo van a caer en el dominio de una nueva clase, pero la dominación va a seguir estando presente. Los que antes eran oprimidos, ahora van a ser opresores. Entonces, para esta autora, la solución está en el cristianismo. No en un cristianismo institucionalizado, sino ese cristianismo primitivo que nos invita a vivir la fraternidad, a dejar de lado las luchas fratricidas, las luchas en donde pelean hombres contra mujeres, en donde pelean burgueses contra proletarios. Ante todo es importante, pues, considerar que somos parte de una misma humanidad y que nos necesitamos unos a otros, que lo que le afecte a unos le va a afectar a los otros. Entonces, es por la vía pacífica, por la vía del diálogo, por la vía de la educación, en donde nuevamente iremos orientándonos hacia estos valores del bien, de la justicia, de la paz. Y así es como la crueldad poco a poco se irá desterrando de nuestro mundo. Y en palabras de la autora, que recordemos tenía gran influencia religiosa, y así nacerán nuevos corazones en donde el amor será la base para construir un mundo mejor. Gracias por ver este capítulo, nos vemos en una próxima emisión.